vamos rápidamente hasta el Hospital del Trauma. Clara Acevedo está con el director de ese sitio, el doctor Saldívar, para saber cómo se encuentra la adolescente de 16 años y el niño de 11 que fueron heridos por este policía. Clara, adelante. Sí, Patricia, ya le vamos a saludar al doctor porque me comentó de hecho que acaba de venir, fue a visitar al joven que está en terapia intensiva, al joven de 11 años, al niño en este caso. Nos va a comentar, doctor, cuál es el reporte que trajiste de allí y también, por supuesto, hablar de la adolescente de 18 años. Doctor, buenos días. Sí, muy buenos días para usted, para la audiencia. Y realmente la joven de 18 años en este momento está ingresando a quirófano. Ella había ingresado después de las 5 de la mañana por herida penetrante de tórax izquierdo con orificio de entrada en la cara anterior, línea axilar anterior, y salida en la cara posterior, línea axilar posterior, con un hemoneumotórax que requirió hacer la colocación de un tubo de drenaje pleural sellado bajo agua primero, con el cual estabilizó. Luego va a tomografía y ahora en la tomografía se objetiva que hay aire en la cavidad abdominal. Entonces, bajo una laparotomía exploratoria, en este momento está entrando en quirófano para descartar lesión de diafragma, y también le van a hacer una ventana pericárdica para descartar alguna lesión de vasos que pueda obstaculizar la expansión cardíaca. Ese es por un lado. El menor está en la terapia intensiva. Él entró chocado, tiene dos heridas penetrantes de tórax que son relevantes, que es un orificio de entrada más o menos en la proyección de la 11ª costilla, orificio de entrada del lado derecho con orificio de salida en el lado izquierdo, línea axilar posterior que atravesó el mediastino, y el otro es una herida en la cara anterior del hemitórax izquierdo con orificio de salida debajo de la axila del lado izquierdo. Tiene otro orificio de entrada en la cara posterior lateral, sería del antebrazo izquierdo, con orificio de salida en la cara lateral del brazo izquierdo, y otra herida en el muslo derecho, orificio de entrada tercio medio, cara anterior externa de ese muslo derecho, con orificio de salida en la cara interna de ese muslo. Él está actualmente en la unidad de cuidados intensivos. La primera tomografía objetivó un hemoneumotórax de la cavidad izquierda del tórax y una contusión pulmonar del pulmón izquierdo. De hecho, vamos a esperar estabilizarlo más en esa unidad y luego vamos a someterlo a una angiotomografía de manera a descartar lesiones de grandes vasos y corazón, así como también hay que descartar una lesión esofágica, debido a que el trayecto del proyectil que entró en el lado derecho y salió en el lado izquierdo produjo una fractura en la 11ª vértebra dorsal, sin afectación del canal medular, por lo menos en este momento, y está siendo asistido por el equipo de terapia intensiva pediátrica y los cirujanos pediatras, uno que le recibió hoy el doctor Escauriza y el doctor Taboada. Vemos pacientes sumamente delicados, doctor, y las próximas horas van a ser vitales para realmente ver la evolución de ambos pacientes. Y sí, nosotros hacemos un relatorio situacional de los dos casos, más la evolución en un paciente con heridas graves siempre es hora a hora, minuto a minuto. Clara, sí. ¿Alguna consulta para el doctor? Sí. Sí, una aclaración, porque no sé si escuché bien que el chico de 11 años tiene 2 heridas de balas en el tórax, una en el brazo y una en el muslo. Así es, Pati. Son en total 4 impactos de bala que recibió este pequeño, así como bien relatabas, 2 en la zona del tórax y ya el doctor explicó también en el brazo y otro en la pierna, mientras que la joven recibió un impacto de bala en la zona del tórax. Ya están en cuidados intensivos en este caso, Clara.
El pequeño está en cuidados intensivos, la joven en este momento está en quirófano y ya al salir seguramente también va a ingresar. Seguimos aquí con el doctor, me estaba comentando que cuando termine la cirugía de la adolescente de 18 años, ella también va a pasar a una cama de terapia intensiva. El menor, ya decía el doctor, lo tienen que estabilizar primero para posteriormente ver qué hacer, doctor. No, en el caso del pequeño, de hecho, hay cuestiones de descartar lesiones de órganos vitales en el mediastino. Tenés pulmones y en el mediastino tenemos, en la cara anterior tenemos el corazón, en la parte baja anterior, y la aorta y los vasos pulmonares tenemos en la parte superior del mediastino, y en la parte posterior tenemos el esófago. Lo que se ve en el trayecto, le repito otra vez, que lesiona la 11ª vértebra dorsal, fractura la 11ª vértebra dorsal. Y eso está un poco sobre la vértebra dorsal está asentado el esófago. Entonces, por ese motivo también hay que descartar lesiones esofágicas. De todas formas, en este momento lo que estamos haciendo al paciente es estabilizarlo en la terapia intensiva con un control minucioso de todo lo que pueda poner en peligro. De hecho, ya estamos dentro de un sistema de soporte vital y vamos a ver si alrededor de las 11, 12 de la mañana nos podemos hacerle el estudio contrastado, que es trasladarlo a la sala de tomografía para hacer ese estudio. De todas formas, él está asistido por todo el cuerpo de la terapia intensiva de pediátrica acá del Hospital de Trauma y por los cirujanos pediatras. En cuanto a lo menor, entonces aguardamos también que esta cirugía sea exitosa y su evolución. Y dentro de la desgracia, por lo menos a nosotros siempre nos toca luchar por la vida de los que han sobrevivido a este tipo de situación. ¿Alguna consulta más para Clara, el doctor? entre los dos, entre la joven de 18, el pequeñito de 11, es el pequeñito que se encuentra en peor estado de salud, entonces, así como está relatando. Vamos a consultarle. Doctor, ¿podemos decir de que es este menor de 11 años el que está en peor estado de salud? Yo no quisiera comparar nunca los casos, porque todas las vidas son individuales y todas las vidas son importantes para nosotros los que tratamos a los pacientes. La joven de 18 años tiene sospecha de lesión diafragmática, haciendo un repaso, y tenemos que descartar también lesiones de cavidades cardíacas, del pericardio por lo menos. De hecho, va a tener una evolución individual, y el caso del pequeño sí hay que definir las cuestiones de lesiones mediastinales. Habrá que esperar, Patricia, para ver realmente cómo evolucionan estos pacientes. Lo que decía el doctor es que minuto a minuto, hora a hora, le están midiendo la evolución a ambos pacientes, y de pronto entonces la joven es la que ya está en cirugía en este momento. ¿Cuántas son las horas críticas, Clara? Generalmente suelen haber horas que, bueno, al pasarlas uno puede decir que ya están un poco a salvo. Doctor, ¿cuáles son las horas críticas para decir de que pasando esas horas ya están más a salvo? ¿Se puede decir eso o no? Y dentro del manejo del trauma, sobre todo cuando es multiorgánico, la evolución siempre es muy particular en la evolución del todo, ¿verdad? Primero, un paciente que entra acá, en la evaluación inicial del trauma es asegurar que las vías aéreas estén libres. Segundo, que la ventilación del fuelle pulmonar esté asegurado. Tercero es que la circulación sea efectivo en la llegada de sangre oxigenada a todos los órganos como el cerebro, el hígado, los riñones, las vísceras, la periferia. Eso es lo importante. Y los tres elementos, por lo menos en los pacientes que estamos tratando, están estables. Pero las lesiones específicas tienen un control evolutivo muy particular. Un paciente que entra en el hospital de trauma es importante en el sentido de monitorizarlas desde la entrada en la urgencia hasta la alta. Entonces, nosotros decimos las primeras 24 horas, y siempre después ya viene la segunda concepción que decimos, dentro de los 3 primeros días, dentro de la semana. O sea que los riesgos de complicaciones o morbilidad, nosotros le llamamos, siempre existen. Pero
si uno sabe el comportamiento de la evolución de una lesión específica, siempre ya presupone que va pasando la fase. En el caso del pequeño tiene lesión en brazo, muslo y tórax. Entonces tiene más puntos en contra que la joven. Claro, entonces la explicación ya del Perfecto, doctor. perfecto. Clara, muchas gracias por este informe.